De el pastorado femenino. ¿Es o no es legítimo? Y yo voy a hablar desde una perspectiva no evangélica. Voy a hablar desde una perspectiva, desde un panorama más abierto, desde un panorama judío, desde un panorama escritural y a la misma vez histórico. No quiero esta vez encasillarme o topar este tema desde una perspectiva evangélica o entre comillas cristiana. ¿Por qué? Porque, bueno, mi esposa y yo fuimos ungidos, mi esposa es pastora, yo soy pastor, pero no lo quiero topar de ese lado porque muchos van a decir, estás apoyando porque tu esposa supuestamente es pastora. Apoyas porque tú estás en el pastorado. No, apoyas esto por tal noción. No, quiero salirme de todas estas burbujas doctrinales y hoy quiero darte esta palabra de una manera fresca, de una manera no confrontativa, sino en amor, porque tampoco lo hago con el fin de causar una polémica. Solamente quiero llevar este mensaje, como les digo, de una perspectiva más abierta, histórica, escritural y bajo el contexto judío, porque es lo que necesitamos entender. Hay cosas que como latinos, y aquí ya quiero ir entrando poco a poco en el tema, y mucha gente cree, mucha gente tiene la noción, tiene el mal pensamiento de que cuando una pareja son ungidos como pastor, la esposa no es pastora. Hay pensamientos y pensamientos, y vamos entrando en ello. Uno de ellos es que la esposa no es pastora porque el llamado es para el varón. O sea, la mujer no ha estudiado, la mujer tiene que estudiar, la mujer tiene que estar dedicada a otras cosas y el llamado de pastor es para el hombre. Solamente que como están unidos y son una sola carne, pues ya se le llama pastora a la esposa del pastor. Y eso tiene muchas formas de analizar, muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque hay mujeres en este tiempo que son mucho más preparadas que los hombres. Hay mujeres que están entrando en una revelación progresiva de la palabra que no lo está llevando el hombre. Y hay parte y parte. Y también hay hombres que llevan pues con fortaleza, que llevan con sabiduría el sacerdocio en el hogar, el pastorado. Y la mujer pues es ese apoyo. Y por ser esposa del pastor, mucha gente pues llama a las mujeres, cuando son esposas del pastor, pastora. Entonces y otro pensamiento son el típico pensamiento, ¿no es cierto? Que leyendo la palabra y buscando uno o un versículo y medio, dicen que la mujer no puede pastorear porque la palabra de Dios llama al diaconado o al servicio al hombre. Todos los requisitos son para el hombre, no para la mujer. Y en la Biblia que no hay registro de una mujer pastora. Es más, dicen, muéstreme un versículo donde hable de pastora. Pues tampoco hay pastor. Con tanta exactitud, al 100%, no hay ninguno de los discípulos. Si nos ponemos a ver, ninguno de los discípulos, bíblicamente, si nos guiamos por esa palabra que le hemos desvirtuado, la hemos prostituido, al decir bíblicamente, pensamos que al decir bíblicamente nos estamos basando 100% en la palabra, y no es así. Cuando decimos bíblicamente, hay que entender que la Biblia tiene un contexto histórico, y mucha historia universal, mucha historia general está conectada a la Biblia y no viceversa. Y entonces hay gente que te dice, bíblicamente demuéstrame que la mujer pastorea, bíblicamente demuéstrame que dice pastora, bíblicamente con la Biblia demuéstreme. Y eso es una falacia de argumentación. ¿Por qué? Porque no podemos argumentar de esa manera el pastorado, porque ni siquiera al varón, a los discípulos en el Nuevo Testamento, se les llama con nombre y apellido como pastor. Siervos, esclavos, colaboradores, diáconos, obispos, pero no se encuentra como tal pastorado o pastor. Ni siquiera se encuentra el masculino pastor. ¿Por qué? Porque esto tiene una connotación más histórica, que la gente que habla de esto literal y entre comillas bíblicamente ha desconectado, ha desenchufado la historia bíblica y el argumento o el contexto judío. Y por esa razón es que es fácil decir, no, mira, aquí la Biblia dice, aquí la Biblia me dice que la mujer no puede enseñar. Aquí la Biblia me dice que la mujer cae en la congregación. Y hablamos como que fuéramos los grandes eruditos de la palabra cuando somos latinos. Y como latinos malinterpretamos el contexto judío original porque no lo entendemos, no lo estudiamos, no llegamos a esas profundidades o pocos son los que llegan. Entonces, escuchamos de pastores que admiramos, la mujer no pastorea por esto. Ningún versículo 100% válido, todo sacado fuera de contexto,
Pero como nosotros nos guiamos por las grandes prédicas de la gente que admiramos, rápidamente decimos, no, la mujer no puede pastorear. ¿Por qué? Mira, aquí hay un versículo, aquí hay otro, este no me dice nada, pero también se interpreta así, este acá no me dice nada, pero también se interpreta así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desvirtuando el argumento bíblico, el argumento o el contexto judío. Grábate esto, gran teólogo, amigo, acá que has estudiado 10, 7, 8 años, 2 años, para saber lo que sabes de Biblia. Grábate algo. Somos latinos. Vivimos en Sudamérica. La historia como tal judía, del pueblo judío, no la logramos entender. La palabra de Dios fue escrita por judíos. No fue escrita por latinos. Hubo una transcripción, hubo cuando la palabra de Dios llegó en el idioma original, pues hubo una traducción al lenguaje de nosotros y pasó por tantas derivaciones. Y hay muchas palabras, muchos conceptos que perdieron el valor. Justamente Nante hablaba con una hermana de algo que me preguntó de un versículo. Y le digo, vamos al contexto original, digo, vamos al original, busquemos el griego, no el griego koiné, el griego original. Porque algo que hay que entender es que el Nuevo Testamento, y le digo, esta enseñanza de aquí va a ser más historia y Biblia. Y contexto judío que nos hace falta muchísimo. No se trata de judaizar, por si acaso. No se trata de judaizar. Se trata de aprender el contexto judío que no podemos entender. Es como que yo te pregunte, ¿por qué Jesús, su primer milagro en Juan 2, está registrado como hacer vino? O el milagro de las bodas de Caná, que fue convertir el agua en vino. ¿Por qué? Ahí hay una simbología judía. Allí hay una simbología del pueblo de Israel. ¿Qué representa el vino? ¿Qué se hace con el vino? ¿Qué hace el vino la esposa? ¿Qué hace con el vino la esposa, el novio? ¿Qué representa eso? Eso nos lleva a entender la razón por la cual Jesús, el primer milagro de él, no fue levantar a un paralítico, no fue sanar a un ciego o a alguien, no fue una sanidad. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. ¿Qué tiene que ver eso? Y la gente rápidamente, la gente que no tiene contexto, creó vino, alcohol, yo también puedo tomar alcohol porque Jesús el vino, y él tomaba vino, y el vino, o sea, totalmente fuera de contexto porque no sabemos el contexto judío. Y como latinos interpretamos todo latinamente, a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Ahora, quiero llevarte a la historia. Vamos a recapitular mucha historia hoy día. Voy a la parte histórica. Mucha gente se pregunta por qué no existe el registro de mujeres pastoras, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver, y creo que es un argumento que hoy muchos neocristianos o cristianos reformados, cristianos que apoyan esta parte, este machismo escondido dentro de las prédicas que totalmente fuera de contexto, hay algo que debemos entender. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, sabemos que todo esto aquí fue escrito por judíos. Judíos escribieron la Biblia, no fueron latinos. Primer punto. De que fue transcrita y que después tuvo que llegar a nuestro idioma, el español, así como a otros, el idioma, el quichua, el inglés, y etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos conceptos fueron perdiendo su valor, pero la esencia se mantiene. Solamente hay que llegar a los códices, antiguos, el sinaítico, el vaticano, o sea, los códices donde está la palabra de Dios, de la que encontraron en los papiros. Hay que llegar a aquellos que están en el Google. Usted lo puede buscar, usted puede investigar, usted puede ponerse un día a leer la palabra en su contexto original, porque todo eso se encuentra en la internet. Ya está subido a la internet toda esa información. En los tiempos de Noé, hubo algo o hay algo que como latinos hemos desconectado del contexto judío. ¿Cuál es? De que a la mujer, y esto quiero que se entienda de la mejor manera, porque no quiero que se salga este comentario fuera de contexto, pero quiero que se entienda de la mejor manera. Primero, Dios no es machista. La palabra de Dios no es machista. Pero desde los tiempos antiguos, la mujer no era tomada mucho en cuenta. Escucha esto. Desde los tiempos antiguos, desde el antiguo pacto, antiguo testamento, la mujer no era tomada en cuenta. Siempre la mujer tenía un segundo plano o un plano complementario al varón. Siempre la exaltación, siempre la honra, siempre las escrituras nombraban más al varón que a la mujer. Y nombran más al varón que a la mujer. Pero esto no es que tenga un tinte machista, como mucha gente dice, no, es que tienen un Dios machista. No. La palabra de Dios fue escrita para preservarse en el tiempo. Y si desde el Antiguo Testamento se hubiese dado un realce
a la parte femenina. ¿Y qué hay? Existe Débora, Noemí, Ruth y tantas otras juezas que pasaron en el libro de Jueces, y también aquellas que la palabra de Dios describe como mujeres de honra, mujeres que lideraban, mujeres que llevaban adelante algo poderoso en Dios. Pero todo esto tenía que darse de esta manera, porque si la palabra de Dios en los tiempos de Jesús hubiese resaltado a la mujer hubiese muerto más veces que los varones. La mujer hubiese sido el centro de la matanza, de la guerra, de las venganzas. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que guardar todo esto. Porque en el tiempo de Jesús, cuando ya llegamos a los tiempos de Jesús, la mujer no podía no podía ser rabina, no podía enseñar. ¿Sabían ustedes eso? ¿No es cierto? Y no porque Dios no lo permitía, porque ya estaba Jesús, ya la gracia estaba entre nosotros. Ya la palabra de Dios iba a haber una transformación en el pacto. El viejo pacto no es que estaba por desaparecer, pero sí estaba por ser restaurado en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Pero hasta ese tiempo, la mujer no tenía valor. La mujer no podía ser rabina, la mujer no podía enseñar, la mujer no tenía parte en nada. En nada. Es más, la Biblia exalta siempre al hijo varón. El hijo varón es el más bendecido, y aunque nacía una mujer de primero, como que sin nada. Nacía el segundo como varón y a ese varón lo hacían pasar como primero. Si vamos a la palabra bíblicamente, eso siempre pasaba así. Cuando llegan los tiempos de Jesús, la mujer vivía en ese anonimato. La mujer vivía acosada, la mujer vivía como objeto sexual, la mujer vivía a escondidas. El contexto judío demuestra que la mujer vivía sosegada al hogar, a la esclavitud, a solamente ser usada como objeto de placer. No se le asignaba ningún rango. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto demandaba el sacerdocio al varón. Y demandaba que el primero que había sido creado era hombre y el segundo la mujer. Y por tanto el hombre estaba siempre por encima de todo. Y así tenía que ser. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden establecido por Dios. Pero ¿por qué Dios estableció ese orden? Para guardar el corazón de la mujer y para guardar la palabra para este tiempo. Ahora, escuchen esto. Si ustedes ven la historia de qué es Shammai y Hillel, Shammai y Hillel, las antiguas escuelas de argumentación bíblica en los tiempos de Jesús, los antiguos rabinos, Shammai, Hillel, eran escuelas rabínicas donde se enseñaban los principios bíblicos. Les hago una pregunta, acá los grandes teólogos, los que se creen superior a los intérpretes del contexto judío, siendo los judíos que escribieron la Biblia. Y hay latinos que se creen que se la saben todas, supuestamente, y salen a enseñar sin respetar el contexto judío. Yo les hago una pregunta. Las escuelas de Shammai y Hillel, las escuelas rabínicas más grandes en los tiempos de Jesús, ¿tenían mujeres? Si usted me responde eso históricamente, porque en la Biblia no lo va a encontrar, ni siquiera menciona a Shammai y Hillel, ¿cómo lo conocemos? Por la historia. Oh, me estás hablando cosas fuera de la Biblia, eres un pecador. No, ese es el contexto histórico que debemos entender. Porque si no entendemos la historia, la palabra de Dios, ¿dónde calza? En la historia, no es al revés. Entiendan eso. Ahora, les hago nuevamente la pregunta. Shammai y Hillel, las escuelas rabínicas antiguas, ¿tenían mujeres a su cargo o estaban estudiando mujeres? Les hago la pregunta, ¿saben por qué? Porque según los historiadores, no. Le tenían prohibido totalmente a la mujer ni siquiera escuchar sin velo la palabra. Recuerda que en ese tiempo se había introducido mucho paganismo. Recuerda que en ese tiempo había zonas donde eran puertos y las mujeres se prostituían y las mujeres se rapaban el cabello porque no se bañaban, le caían piojos. Y la mujer se rapaba los cabellos y tenían que utilizar un velo encima. Todos esos contextos históricos los hemos sacado fuera del contexto y ahorita lo usamos como doctrina. Y por eso es que vemos iglesias colocándose velo a las mujeres para enseñar, para pasar al frente. Vemos iglesias que separan mujeres y varones. Vemos iglesias que no permiten a la mujer enseñar porque están viviendo en un viejo pacto. No entienden el contexto judío. ¿Por qué? Ahí viene la razón. En el equipo de los discípulos que seguían a Jesús, ¿había mujeres? Claro que sí. Y eso no lo podemos descartar. Eso, hermanos, sí está registrado en la Biblia. Lo seguían mujeres. Había mujeres discípulas. Es más, había una diaconisa llamada Junia.
Ay, Señor. Y eso, y este año, mejor dicho, 2025, es donde más le ha dolido a los reformados, les ha dolido de que se ha encontrado una mujer diaconisa llamada Junia. Ya estaba allí en la Biblia, ya estaba. Pero había un velo que no se le permitía estudiar esa parte. Pero hoy que sabemos que Junia era diaconisa y que el diaconado representaba el pastorado en la antigüedad, y que la Biblia demanda al diaconado cosas específicas solamente de hombre, pero allí hay una mujer llamada Junia, la única que registra la Biblia, y hay un porqué histórico. Los reformados no saben ni por dónde meterse. Porque el hecho de decir que la mujer no enseñe es un contexto cultural, no doctrinal. No es doctrina, eso es cultura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les hago la pregunta si Shammai y Hillel tenían mujeres dentro de su grupo de estudiantes? Porque no tenían. ¿Saben algo? Ni siquiera Juan el Bautista tenía mujeres discípulas que le seguían. El único maestro rabino, el único profeta, el único hombre judío que dentro de sus estudiantes tuvo mujeres fue Jesús. El único. Las demás escuelas, los demás rabinos no tenían. Fue después de Jesús que se abrió esa brecha para que la mujer empiece a tomar también las riendas del aprendizaje y la enseñanza. Porque Jesús abrió esa brecha. No había mujeres discípulas en ninguna de las escuelas de ese tiempo. Y les digo, ni siquiera Juan el Bautista permitía que mujeres lo siguieran a él. Porque recuerden que antes de Jesús estaba Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan, no? Juan el Bautista estuvo antes que Jesús. Y los estudiantes de Juan el Bautista eran hombres. Él no aceptaba mujer porque él también vivía con la mente del viejo pacto. Ahora, yo te digo, ¿qué contradicción hay o qué herejía hay si Jesús aceptó discípulas en su designación rabínica como maestro, cuando eso no se podía hacer? Eso no se podía hacer. ¿Me están entendiendo? Jesús lo hizo. Se fue ante un sistema, ante una cuestión cultural, no doctrinal. Ahora, y ya voy con los versículos. Gente acá que tal vez está escuchando ya, ¿qué hora me das un versículo? Sí, no, defiéndeme con los reformados. Biblia. Por estar con Biblia, es que hacen todo mal. Porque si no entendemos la historia primero, no entendemos la palabra de Dios. Porque si entendemos la palabra de Dios, debemos hacerla calzar con la historia. Y la historia en el contexto judío es diferente a Latinoamérica, a Sudamérica, a Centroamérica. Una cosa es acá el occidente, otra es allá el oriente. Ay, Padre Celestial. Y ahora, ¿qué pasa? Jesús tenía mujeres que le seguían, lo que nunca se había visto. Jesús sanaba mujeres en momentos que no debían de hacerse. Jesús conversó con mujeres que no debía de conversar. Mira cómo el Señor rompió ese pensamiento machista. Él sana a la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre no debía ser tocada, no debía ni siquiera estar dentro del pueblo, debería ser golpeada, debería ser arrastrada afuera por los judíos. Y Jesús, siendo judío, hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque Él traía el nuevo pacto. La mujer samaritana en el pozo no debía conversar con ella porque era samaritana. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos. Mas sin embargo el Señor no tomó el camino que es, sino el camino que para el hombre no es, para tener contacto con una mujer samaritana. Y fue esta mujer samaritana que el Señor la volvió evangelista en solo minutos de conversación. Y fue esta mujer samaritana que reconoció la deidad en Cristo Jesús. Y fue esta mujer samaritana la que le habló a todo el pueblo de que un profeta le había dicho. Y fue esta mujer samaritana la que volvió a crear los lazos. Ay, Padre Celestial. Y cómo el Señor rompe con todos estos estereotipos. Listo, vamos a ver entonces el video. Vamos a ver el video, así que presten mucha atención, amados. Del diseño original de Dios esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente, porque dice más adelante, y esto te escribo
esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Vamos a analizar esa primera parte. Y vemos rápidamente algo que él dice, ¿no? Que esto no es un contexto cultural, sino más bien doctrinal. Pero es al revés. ¿Por qué es al revés? Ya le conté la parte histórica. Y algo que él dice, que justamente estaba leyendo acá, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y él aquí habla, y mire cómo rápidamente se sacan las cosas fuera de contexto. Porque él dice, una vez que la mujer asumió el papel de pastora, una vez que la mujer pastoreó el Edén, que no debió hacerlo, entonces entró el pecado. Y aquí vemos una gran falla, y esto se le llama una falacia de argumentación doctrinal, o también la falacia del muñeco de paja. ¿Por qué? Porque primero, él dice el rol que no le corresponde a la mujer. Y ahí hay algo. Amén. Es cuando a la mujer no le corresponde ser. Pero ¿qué? Cuando el llamado también se presenta en el género femenino. O aquí te hago una pregunta, gran amigo teólogo. ¿Será que solamente el Señor llama al varón? Y aquí hay muchas cosas que podemos ir rompiendo. Porque como le digo, tenemos el concepto latino, tenemos la interpretación latina, el adoctrinamiento latino. Pero cuando entendemos el contexto judío y original, entendemos todas estas cosas de manera clara. Dice, mira, y esta parte es lo que digo, a veces entendemos la cosa como la queremos entender, no miramos el contexto. Dice, pero, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación como modestia. Una pregunta sencilla, una pregunta de cajón, una pregunta creo de los primeros meses de estudios bíblicos. ¿Esto es doctrina o instrucción para Timoteo? Esto no es doctrina. ¿Cómo aseguramos que no es doctrina? Pablo está presentando una querella. Pablo está atacando algo que está pasándole a Timoteo. Timoteo siendo el pastor, joven, 18, 21 años, menos años tenía. Era muy jovencito Timoteo y estaba pastoreando 2 iglesias. Y Pablo siempre le estaba mandando cartas, siempre. Y en las cartas, y aquí viene otra parte histórica, y en las cartas que se enviaron, que se escribieron, a quienes iban dirigidas eran a la cabeza. Las cartas iban dirigidas a las cabezas, a las iglesias o los que estaban en la cabeza de las iglesias en ese tiempo, para que se resuelva lo que estaba pasando internamente en cada iglesia. Que claro, se refleja hoy en día cosas que pueden pasar, amén. Pero hay que aprender a separar instrucción a doctrina. Cosas muy diferentes. Ahora, esto que está acá, si vemos el contexto, arriba dice, en el prefacio, dice instrucción sobre la oración. Ahora yo quiero llevarlos. La palabra cuando dice aquí, es que esto es lo que a veces digo, Señor Jesús. ¿Por qué? Mira, te digo algo. Como decía Pablo, siendo el más pequeño de todos, hay personas que estudiando la palabra de Dios, rápidamente captamos la esencia de Dios. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, sin cortar, porque recordemos que la palabra se entrelaza, la gracia lo sustenta también, el antiguo pacto y el nuevo pacto se sustentan, también la ley y la gracia se sustentan, no podemos romperlas, pero siempre por encima de todo está la gracia y el amor, porque la palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 13. Mira lo que representa aquí, la palabra cuando dice ejercer dominio, dice no permito que la mujer ejerza dominio. Mira lo que dice esa palabra ejercer dominio, que en el griego koiné, el más sencillo, está como autentí o autenteo. Mira lo que dice. Habla de gobernar, actuar por uno mismo. Lo que le está diciendo a la mujer
o lo que está recomendando Pablo para que no haga la mujer, es que se subleve por encima del varón. Y eso es lo que hasta hoy en día, amados, eso se respeta, eso se sobreentiende. Eso es algo que no se anda tanto ni predicando, porque se sobreentiende. Hay un diseño creado, y por eso Pablo aquí dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí entendemos por qué trae la referencia del Génesis de formación a esto que supuestamente es doctrinal. ¿Por qué lo trae a referencia? Porque está dando una recomendación de que la mujer no puede irse por encima de. Y eso es algo bíblico establecido, se respeta, se valora. Toda la Biblia lo tiene como eje central. Más adelante podemos encontrar también los deberes conyugales. Ahí podemos ver que la mujer esté sujeta a su esposo, su esposa a su esposo, un hombre de una sola mujer, mujer con un solo. O sea, hay estatutos y reglas que comparten todo eso. Pero jamás está diciendo de que la mujer no puede ejercer el ministerio que también ejerce el varón. Eso no lo dice. Y si llegamos a interpretar eso, es que nos hemos desconectado totalmente de que para el Señor no ve género en el llamado. El Señor puede llamar al varón con poder y gloria y sacerdocio, como también a una mujer cuando el varón no está percibido. Y yo les voy a poner un ejemplo que para muchos acá, neocristianos o reformados, va a ser como una cachetada al hígado, porque son los predicadores carismáticos que no los escuchan y los tildan de locos, de muy espirituales, los tildan como que no, o sea, ay no, porque son lamentablemente los neoliberales. Este señor Schuhel creo que se llama, y que está hablando, toma vino, escucha música secular, le canta música secular a la esposa. O sea, tú me entiendes el testimonio que me estás dando, y así vienes a decirme tan caretuco de que la mujer no puede pastorear, si hay mujeres que se guardan en más santidad que el hombre. Y mira qué pasa acá. Avancemos y escuchemos más adelantito lo que él dice. Vamos a seguir escuchando. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. Sí lo está enseñando, pero es una enseñanza para Timoteo, para la iglesia de ellos, y es algo que no es doctrinal, sino un contexto cultural que lo acabé de explicar hace un momento. Ahora, hay algo más. Usted sabe que había una diosa pagana que ejercía dominio sobre las familias y más sobre las mujeres, y por esa razón, en otro libro de la Biblia, que si mal no recuerdo es Corintios, ya lo voy a ver con más exactitud, habla que las mujeres, así mismo, o sea, el papel de las mujeres como que no importa, como que vaya por allá. Pero es por la misma razón de ese paganismo introduciéndose en las iglesias cristianas de ese tiempo que recién se estaban formando. Y lo que estaba haciendo Pablo como apóstol, la palabra apóstol es aquel que siembra, aquel que ve lo que ha sembrado y lo cuida. Lo que él está haciendo es cuidar las iglesias de que no proliferen estas cosas. Pero no es una recomendación doctrinal. Porque si esto es doctrina, doctrina también sería el velo. Y sabemos que el velo tampoco es doctrina. Si esto es doctrina, hay muchas cosas que entrarían en doctrina y no lo son. Ahora, sigamos escuchando. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer, enseñar y ejercer autoridad. Mentira. ¿Por qué? Porque recordemos que hay 5 ministerios. Y entre ellos también está el maestro. Un pastor puede enseñar, claro que sí, y necesita tener activados los ministerios. Pero también lo puede hacer un maestro. Lo puede hacer también un líder. Lo puede hacer una persona que ya no sea neófito, sino que ya haya aprendido y tenga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te das cuenta cuando llevamos la interpretación latina al extremo, sin respetar el contexto judío, lo que causamos? Y mucha gente admira a este señor. Y créame que yo de toda gente, yo agarro lo bueno. Él tiene muy buenas prédicas. Porque yo no me creo perfecto en mi forma de predicar ni en mi forma de la interpretación bíblica. Todos cometemos errores. Es más, no podemos tener la verdad absoluta de la palabra de Dios, nadie acá en la tierra. Pero nos podemos acercar y podemos hacer lo posible para estar lo más cerca de esa plenitud de la palabra de Dios, respetando los 2 hilos conductores de la Biblia. ¿Cuáles son los 2 hilos conductores de la Biblia? El perdón y el amor. Cuando tú desconectas, son como enchufes, enchufes que pasan corriente por toda la palabra. Cuando tú desconectas uno de los 2, tu interpretación, ni por más bonito que suene, ni por más hermosa que suene, tu interpretación no es válida. Y se convierte en interpretación privada. Y la palabra no es de interpretación privada. ¿Cuándo realmente es donde la interpretación fluye? Cuando hay perdón y amor. Los 2 hilos conductores. Y escuchar hablar de esta manera
diciendo, prohibiéndole a la mujer, está en un culto, él está en un culto público, lo están viendo millones de personas, y abiertamente publicar, Pablo prohíbe, no está prohibiendo. Pablo no está prohibiendo a la mujer en general, porque no es un acto doctrinal, es algo cultural. Pablo está redireccionando algo que estaba pasando en la iglesia que dirigía a Timoteo. Y cuando ampliamos un verso, cuando cogemos un verso de contexto no doctrinal, sino de un contexto judío, cuando cogemos una instrucción y la lanzamos como doctrina, estamos dañando el texto bíblico, estamos abusando del texto bíblico. Pero no entendemos que la palabra de Dios no podía escribirse en ese tiempo exaltando a las mujeres, porque si el grupo de rabínico que tenía Jesús de Nazaret, si ese grupo de aprendices que tenía se confirmaba que había mujeres que estaban ejerciendo poder, la palabra como la tenemos hoy día no llegaba a estos tiempos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el hombre ejercía el poder y el dominio. Había una mentalidad tan cerrada. ¿Por qué? ¿No se han puesto a preguntar por qué Jesús entró a la palestra pública cuando cumplió 30 años? ¿Por qué a los 30 y no antes? ¿Por qué a los 30? ¿Por qué esa edad cerrada? ¿Por qué? Porque a esa edad se podía ejercer la maestría dentro de la sinagoga. Si Jesús no tenía esa edad, él no podía entrar a enseñar a la sinagoga. Y muchos acaban a decir, ay, pero si a los 12 años a los 12 años se perdió. Y por ser niño lo escuchaban, por ser niño y judío. Pero para poder enseñar con autoridad necesitabas tener 30 años. Y antes de Jesús eran 40. En los tiempos de Jesús tenías que tener 30 años. Le minorizaron 10. ¿Sabías eso? Contexto judío. Y por eso es que Jesús llega a los 30 años, baja y se bautiza y empieza 3 años y pico de ministerio con sus discípulos. Y en sus discípulos no eran solamente hombres, los principales eran hombres, los 12 eran hombres, pero también le seguían discípulas. La palabra no hubiese llegado a estos tiempos, así como la tenemos, así como está. No hubiese llegado a estos tiempos si se hubiese escrito sobre una mujer escribiendo una carta como una discípula principal. ¿Por qué? Porque esa carta hubiese sido rota, hubiese sido quemada, porque eso era herejía. Las mujeres no podían estar en nada. Por eso Jesús manejó todo esto, digamos, en el vocabulario de nosotros, en voz baja. ¿Para qué? Para que la palabra llegara sanita a nuestros tiempos. A la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. No se trata de un asunto cultural, sino un asunto teológico. Lo dice un pastor latino. Pero cuando usted consulta a los rabinos, intérpretes de la palabra judía, te van a decir, es un asunto cultural y no teológico. ¿A quién le creo más? ¿A un latino que no conoce el contexto judío o a un judío que sabe lo que está hablando? Y el 85, el 90% de los intérpretes judíos de la palabra de Dios, modernos de estos tiempos, y los antiguos también, hablan de que es un asunto cultural, no teológico. Ay, papá. Que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. Ya la semana pasada me llegaron bastantes insultos por la red, desde Gusano en adelante, pero el punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay... Ya, mire, ahora ¿cómo baja el nivel? O sea, primero estaba hablando de que no pueden pastorear. Ahora ni siquiera pueden liderar. O sea, tengo que tener a puros hombres hasta para la escuelita dominical, pues. Porque la mujer no puede hacer absolutamente nada en la iglesia. Solamente pone a lavar platos y a que limpie la iglesia, y a que barra, y a que... Totalmente desconectado de la historia, el contexto judío y de el hilo conductor de la palabra de Dios. Totalmente desconectado. Personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género. Ahora, bueno, ahí se saltó de chocolates a rábanos para confundir totalmente. Pero miren, lo que yo les decía, una mujer, una pastora, que muchos la tienen como hereje, que muchos no la consideran. Hay dos, y para mí son una de las pastoras que, claro, como digo, nadie tiene acá el concepto absoluto de nada, pero por eso la palabra de Dios recomienda, toma lo bueno, desecha lo malo. Yesenia Ten,
que mucha gente la pisotea y es más, sé que en el corazón de muchos de estos predicadores neoliberales, cuando predican de esto, la están lanzando a estas predicadoras. Yesenia Ten y la otra pastora Liz Nick Defon. Yesenia Ten y Liz Nick Defon. Las dos mujeres con el liderazgo más grande que se ha visto hasta ahora, hablando femeninamente, porque anteriormente sí hubo una mujer que pastoreó y predicó y todo, que fue la pastora, ¿cómo que se llama? Señor Jesús, se me va el nombre. Kathryn Kuhlman, la mujer que le creía a Dios. Vea usted la historia de Kathryn Kuhlman, la mujer que, lugar que entraba, lugar que había sanidades, la mujer que, lugar que entraba, reventaban los vidrios de las casas, y no estoy exagerando, es real. Lugar que entraba, la gente tenía que apartarse de ella un poco, porque por donde ella pasaba la gente caía. ¿Quién era ella? Era la mujer que le creía a Dios, Kathryn Kuhlman. Y ese mismo liderazgo de Kathryn Kuhlman no se ha vuelto a repetir hasta la fecha. Pero hay dos mujeres que se le acercan de una manera muy, muy minuciosa, que son Yesenia Ten y la pastora Liz Nick Defon. Pero como les digo, ya les dije nombre. Y por decir esos nombres, ya muchos acá se salieron del en vivo. Porque escucha esas mujeres locas que no saben lo que hablan. ¿No las has escuchado bien? ¿O tienes una doctrina tan chueca y tan contaminada de odio que no te permite aprender de cualquier persona? Porque yo aprendo hasta de un niño. Yo tengo 13 años ya en el Evangelio y yo aprendo hasta de un niño cuando predica. Y estas mujeres, por lo menos Liz Nick Defon, esta mujer tiene una forma de predicar que saca unos remas, papá, que si esos remas estuvieran en la boca de un hombre, ni el Harrigan, ahorita ese Harrigan ha bajado full, el pastor Harrigan ha bajado full, porque ya se ha lanzado mucho al lado profético y a nada ha acertado, y está como que la gente ya lo tiene ya como un bochinchero, pero hay gente que aún lo admira a Harrigan. Es más, comparan a Harrigan con Gigi Ávila, porque esos moveres así, fuertes, muy pocas veces se vuelven a ver. Pero esta mujer, Liz Nick Defon, para mí tiene unas prédicas tan buenas. Y le digo algo, y estoy delante del Señor. Yo no es que la consuma siempre, yo no es que la escucho a cada rato. Yo cuando por ahí la escucho. ¿Por qué? Porque yo no me gusta escuchar prédicas. Yo no escucho prédicas, yo escucho enseñanza, que es algo muy distinto. Yo escucho al pastor Derek Prince. Él es el que yo escucho, el pastor Derek Prince, que ya falleció. Nomás están sus videos grabados. Escucho también al pastor Alducín, que muchos también lo tienen de hereje. Muchos lo tienen también de hereje, pero también tiene muy buena palabra, muy buena prédica. Pero siempre digo yo, tomo lo bueno, desecho lo malo. Pero si usted no tiene un filtro bíblico de tomar lo bueno y desechar lo malo, es preferible que no esté escuchando a nadie por internet, porque lo van a confundir. Mira, yo tengo ya 13 años y desde hace 3 años yo no escucho a predicadores por la internet, así que me quedo pegado o veo sus prédicas por una hora, no. Por ahí por TikTok veré ciertas cosas, por ahí veré ciertas cositas, pero no me gusta quedarme mirando. ¿Por qué? Porque si yo consumo eso, me puedo volver un remedo de lo que estoy consumiendo. Y es lo que hoy yo puedo ver en mucha juventud que predica. Mucha juventud que predica hoy día son remedo de lo que consumen. Hasta cómo hablan, cómo se expresan. Parecen puertorriqueños, parecen de República Dominicana y son de aquí de Manta, cholo, patas saladas como yo. Y cuando predican parece que fueran puertorriqueños, se lanzan como que fueran de República Dominicana, como que fueran jamaiquinos, no sé. ¿Pero por qué? Porque tienen influencia de los videos que están mirando por la internet. Por eso yo siempre digo, cuídense de andar mirando cosas por internet. No anden mirando cosas por internet. Vamos a ver los últimos minutitos. Que están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Y vemos ahí que al final justamente él decía que los roles se han invertido. Y es que ahí viene la parte que no se sabe explicar. Una cosa es cuando la mujer se subleva, como leímos ahorita, cuando la mujer toma para sí mismo la autoridad, cuando la mujer se cree más, cuando la mujer hace las cosas que Dios no le ha mandado hacer. Que también pasa con el hombre. Es allí cuando se convierte en un pecado, es allí cuando se convierte en un desastre, es allí cuando se falta al modelo que dejó el Señor, es allí donde se falta. Pero cuando la mujer cumple el rol que el Señor le ha demandado, cuando entendemos que el llamado no depende del género, Dios llama a varón y mujer de la misma manera, las cosas son diferentes. Y yo quiero terminar con algo, déjeme ver si la tengo por acá. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias. Junias es un nombre femenino. Mis parientes y mis compañeros de prisiones. Si fueron compañeros de prisiones, no aprisionaban a Pablo por andar paseando o comprando rosas. Aprisionaban a Pablo por andar fundando congregaciones en casas, por andar predicando a Cristo Jesús. Y si habla de que Junia fue compañera, es porque también hacía lo mismo que Pablo. Y ahora va más para allá.
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mira cómo le está dando la honra a Junia y Andrónico, dos discípulos que fueron antes, apóstoles que fueron antes de Pablo. O sea que cuando Pablo se convierte, ya Junia ya había dirigido muchas cosas dentro de la iglesia de Cristo. Andrónico ya había dirigido muchas cosas. Cuando Pablo se convierte a Cristo, ya ellos tenían su tiempo de haber estado dirigiendo cosas. Por eso dice que estuvieron antes de mí. Le da honra. Le da honra. Entonces, esto es algo tremendo. Dice, entre los apóstoles, dice acá. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Eso quiere decir que Junia y Andrónico estaban entre los apóstoles. Ay, papá. Y un apóstol, una mujer no puede ser apóstol. Perdóname, pero ahí lo dice. Es que hay pequeñas cosas que no queremos entender. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana. Escucha, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es que diaconisa de la iglesia en Cencrea o Kencrea, no sé cómo lo entiendan ustedes. ¿Qué era Febe? Diaconisa. Voy a buscarte qué es un diácono. Un diácono es un servidor de la iglesia que ayuda a los líderes, a la congregación y a los necesitados. Las funciones son participar de la palabra, distribuir las ofrendas, reparte la Santa Cena, el cuidado de las reuniones, la enseñanza y predicación, oficiar ceremonias, cuidado pastoral, ayudar a los presbiterios a administrar el dinero y en defensa de los necesitados. La palabra diácono en griego viene de diákonos con K, que significa servidor. Esta palabra aparece 29 veces en el Nuevo Testamento, pero solo 4 se refiere a personas que ocupan un cargo. Y si tú te das cuenta aquí, está hablando de que Febe, una hermana, Febe era diaconisa. Y la palabra diaconisa significa que puede enseñar, predicar, oficiar ceremonias y tiene también el ejercicio del cuidado pastoral. Todo su dogma machista de que la mujer no puede enseñar, porque ahí en Timoteo lo dice, y es un hecho teológico, totalmente se le cae al piso. Es un hecho cultural y la palabra me lo confirma porque hay una mujer diaconisa llamada Febe, la cual dice acá es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ay, papá, dice la que le recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ay, papá. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Ay, Señor, saludad también a la iglesia de su casa. Saluda a Epéneto, amado mío, el cual fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico, a Junias. Ahí habla, he mencionado como a 3, 4 mujeres. Las mujeres no podían servir en nada que tenga que ver con algo rabínico o con algo judío. Las mujeres no tenían parte. Pero ¿por qué el Señor Jesús permite que mujeres enseñen, que mujeres prediquen? ¿Por qué? Porque el Señor rompió el pacto antiguo y renovó en su sangre un nuevo pacto, donde Él mismo da ministerios a quien Él quiere. Él ofrece, Él da los ministerios, Él da el regalo de los dones a quien Él quiere. Ah, no, tú eres mujer, no te doy porque no puedes enseñar, mi Biblia lo dice. Estamos totalmente fuera de contexto judío e histórico, literal, griego. Y estamos hablando lo que no es. En conclusión, el Señor llama. El Señor es el que fundamenta. El Señor es el que da el crecimiento, independientemente del género. Tanto mujeres como hombres pueden servir de la misma manera. Y la palabra de Dios me lo confirma. Yo te creería que la mujer no puede ejercer nada, ni enseñar nada, ni ser pastora, si la Biblia no me mencionara ni siquiera a una. Pero acabamos de ver que me menciona, no a una, me menciona a 2. Febe y Junia. Febe como una apóstol, como una mujer apóstol. Y a Junia igualmente una mujer muy amada entre los apóstoles, porque también ejercía con Pablo la predicación, la enseñanza. Yo te creería que la mujer no puede pastorear si en el Antiguo Testamento no estuviera ninguna mujer liderando. Pero en los tiempos de los jueces fue levantada Débora. Y ojo, yo no te vengo con esos versículos que dicen, no, es que la primera mujer fue Rebeca porque ella dice la palabra que fue pastora. Sí, ella fue pastora, pero hay que entender que su pastorado fue natural, fue pastora de ovejas. Y lo podemos hacer una similitud de una conexión espiritual, claro que sí. Pero estamos hablando con argumentos un poquito más pesados, históricos, judíos, poquito más pesados, para poder romper con ese pensamiento. Entonces, de hoy en día, yo quiero, amado hermano, que hagamos una cosa. Respeta a quien Dios llama.
Respeta a quien Dios llama. Mucha gente saluda al pastor así: pastor, Dios le bendiga. Pero la esposa del pastor, como se supone no es pastora, solamente porque es esposa del pastor, no es pastora. Nada más, hermanita Inés, Dios le bendiga. Respeta, porque cuando el Señor llama, Él es el que llama. No desprecies lo que Dios ha puesto. Y me digo no solamente con nuestra vida, con todos, con tus autoridades. La esposa del pastor, sí, muchas veces no va a querer que le llames pastora. Sí, muchas veces no se va a merecer que le digas pastora. Y está bien, muchas veces no ha estudiado para esto. Pero el amor y el perdón, recuerda el hilo conductor de la palabra, amor y perdón, te hace ver las cosas diferentes. Ahora, queda en ti, si tú sigues creyendo que la mujer no puede pastorear. Queda en ti, queda en ti. ¿Por qué? Porque hay mujeres que lo hacen mejor que un hombre, con autoridad, con firmeza, cuando un hombre muchas veces es endeble. Así como también hay hombres que tienen firmeza, que tienen certeza, que tienen rema, palabra, y mujeres que están endebles. De todo hay en la mata del Señor, de todo hay en la viña del Señor. Pero el Señor llama a quien Él quiera llamar, capacita a quien Él quiera capacitar y envía a quien Él quiera enviar, independientemente si es varón o mujer. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esto sirva no para sacarte de tal vez tu pensamiento personal, porque no estoy para eso. Si acá quieres seguir pensando en eso, sigue pensando. Ten ahí tus argumentos que te han enseñado tus amigos evangélicos. Pero cuando entres al contexto judío, aprenderás cosas interesantes, importantes y relevantes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.